por la causa de Dios, por la ley del amor. Al canto de los pueblos de guitarra, un canto de mujer que se libera. Dios se solidariza con mi causa, me consagra portavoz de la esperanza. Dios escuchó el clamor de nuestro pueblo, se alió al empobrecido y explotado, y a la mujer libera de cadenas impuestas por crueldad por tantos siglos. Dichosa mujer, la que sabe ser fiel al quehacer de implantar la justicia y la paz. Bendita será la mujer que hace opción por la causa de Dios, por la ley del amor. Harás justicia a todas las mujeres que tristes cayeron bajo el yugo. Nos das la libertad y reivindicas con Dios tu semejanza originaria. Al Dios que causa tanto daño, no me acuerdo. Al gobernante infiel que vende al pueblo, a todo el que ama lo destruyes. Sin piedad del poder tú lo derrumbas. Dichosa mujer, la que sabe ser fiel al quehacer de implantar la justicia y la paz. Bendita será la mujer que hace opción con la causa de Dios, por la ley del amor. Muy bien. Ocupamos nuestros lugares. Se acabó el tiempo del cafecito, del tecito. Ocupemos nuestros lugares en este auditorio, porque esto cada vez se pone interesante. Entonces, ya, ¿verdad? Ya estamos en nuestros lugares. Nos toca compartir aquí a nuestras compañeras un tema, como los anteriores, de suma importancia: espiritualidad, servicio y liderazgo de la mujer en la dimensión social de la fe. Tenemos aquí a nuestras compañeras que la hermana Angélica hará el favor de presentarlas a cada una de ellas. Les damos un fuerte aplauso. Aquí está. Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Animados por el café? ¿Seguro? A ver, sonríale a su vecino, a su vecina. Dígale cómo le cayó su cafecito. ¿Qué tal estuvo? Nosotros no tomamos café, pero aquí nos vamos a sonreír. Bueno, vamos a pasar ahora a este momento que es nuestro panel. El panel se llama Espiritualidad, Servicio y Liderazgo de la Mujer en la Dimensión Social de la Iglesia, de la Fe. Reconocimiento de la deuda a la mujer por su servicio a la Iglesia. Padre Rogelio ya nos platicaba ahorita, él nos compartía las deudas que como pastoral social hemos percibido que tenemos. No a partir de una reflexión nuestra nada más, sino a partir de una reflexión conjunta con agentes de pastoral el año pasado. Tenemos varias deudas y entre ellas una deuda muy grande que en este momento se quiere resaltar es la deuda que tiene la Iglesia de reconocimiento al papel, al servicio y al aporte que la mujer hace en la Iglesia. Y para esto, pues están aquí estas tres grandes mujeres. Yo me siento muy honrada de compartir este espacio con ellas, porque de verdad que son mujeres que han aportado tanto en la reflexión
en contenidos, pero también han aportado mucho en el servicio y en construir una iglesia con rostro diferente donde las mujeres estemos más incluidas, y también han aportado en la construcción de otro mundo posible, donde el rostro de la mujer también sea más reconocido. Y quiero presentarles a Alejandra Méndez. Alejandra es licenciada en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Puebla. Es integrante del equipo coordinador de Pastoral Social de la Diócesis de Tlaxcala y actualmente es también directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local AC. Está aquí la primera a mi derecha, ella es la licenciada Alejandra. También les presento a la doctora María Luisa Aspe, que está aquí a mi izquierda. Es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en Historia Contemporánea y de la Iglesia, profesora de Historia de la Iglesia y de la Iglesia en México en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, que es el IPTIM, donde van todos los que muchos de los que se están preparando al ministerio a estudiar. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, vicepresidenta de la Academia Ciencia y Fe, autora de libros especializados sobre el catolicismo en México, entre los que se destacan la formación social y política de los católicos mexicanos, la Acción Católica Mexicana y la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. Es coordinadora general de la Encuesta Nacional sobre Cultura y Práctica Religiosa en México, Creer en México, y comentarista en radio y televisión sobre estos temas. Le damos la bienvenida también. Y aquí a mi derecha está también la doctora Lucía Aurora Herrerías Guerra. Ella es nacida aquí en Ciudad de México, es miembro de la congregación del Instituto Misioneras Verbum Dei, Fraternidad Misioneras Verbum Dei. Ella ha hecho misión en España, Bélgica, Italia, Australia, Filipinas y México. Tiene estudios y trabajo de docencia en bachillerato teológico en la Universidad de Santo Tomás en Manila, Filipinas, licenciada en filosofía en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Es titular de las materias de metafísica y teología natural. Ha impartido además materias como historia de la filosofía, sobre todo antigua, moderna, ética lógica, teoría del conocimiento y filosofía de la religión. Y es consejera de la rama de misioneras en la Junta, fue consejera en la rama de misioneras en la Junta General 2002-2007. Y le damos también la bienvenida. Cada una va a tener 20 minutos para exponer su reflexión y por aquí van a estar nuestros compañeros de CEPS ofreciendo algunos papelitos para que si alguien tiene una pregunta, las preguntas van a ser escritas, no se va a dar micrófono abierto por cuestión de tiempo. Después de la exposición de ella solo habrá 20 minutos para que puedan responder preguntas. Quienes tengan alguna, la escriben, levantan su mano para que pasen a recoger los compañeros los papelitos y los traigan a esta mesa. Pues iniciamos entonces, nada más leo un texto pequeño, una frase de Elisa Esteves, una teóloga, en un artículo que se llama Iglesia, en un libro que se llama 10 mujeres escriben teología. Ella dice, Jesús incorpora a su misión a las mujeres de una manera radicalmente nueva y en abierta oposición a las costumbres de su tiempo. Dejó abierto un camino de igualdad en el amor que no siempre ha sido reconocido y valorado por la Iglesia, pero que desde siempre las mujeres entendieron muy bien. Y con esto y sin más le doy la palabra a Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Muchas gracias a quienes organizan también por la presentación. Agradezco esta invitación, que sin duda es un tema
que ha estado álgido en el último tiempo, sobre todo. Ha sido histórico, pero en el último tiempo se ha puesto en el foco de atención y no es para menos. Creo que debemos discutir frente a esta problemática. Como ya hicieron favor de presentarme, mi nombre es Alejandra Méndez Serrano. Yo colaboro en un centro de derechos humanos que se llama Fray Julián Garcés, Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, asociación civil. En el estado de Tlaxcala surgimos a partir de un proceso de la pastoral social que dio origen a este centro para atender sobre todo dos problemáticas en donde está el rostro sufriente de Dios: la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y los daños a la salud y la vida comunitaria por la contaminación de una cuenca, la cuenca Toyac-Zahuapan, y es a lo que nos dedicamos como centro, a fortalecer a los grupos comunitarios para hacer frente a estas problemáticas desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva pastoral. Sin más preámbulo, pasaré a dar lectura a unas reflexiones que en el centro hemos ido construyendo en torno a este tema y a esta problemática que es tan relevante. La ponencia se titula Mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esto lo podemos confrontar, es una cita bíblica que podemos confrontar con Marcos 5:34. Las mujeres a lo largo de la historia hemos vivido situaciones que atentan contra nuestra dignidad, limitan nuestro desarrollo, desconocen nuestra imagen y semejanza con Dios y menosprecian el aporte que tenemos en los diferentes espacios de la vida. El contexto en el que vivió Jesús era profundamente machista. Lo podemos ver en los evangelios. Se dice que en tiempos de Cristo, retomando información del artículo, Jesús supo tratar a la mujer con respeto y dignidad. Decían que toda la vida pública, con sus discusiones y negocios, en paz y en guerra, son cosas solo de hombres. Conviene que la mujer se quede en casa y viva en retiro. Este separatismo estaba reflejado en las leyes imperantes de ese tiempo. La mujer era indigna de participar en la mayoría de las fiestas religiosas. No podía estudiar la Torá y no se aceptaba en juicio alguno el testimonio de una mujer, salvo en problemas estrictamente familiares. Su espacio estaba reducido a la familia, no más. Estaba obligada a un ritual permanente de purificación, especialmente en las fechas que tenía algo que ver con lo sexual. La menstruación, tenía que pasar un tiempo de purificación, o el parto. De ahí que el nacimiento de una niña se considerase una desgracia. No podían salir de casa sino a lo necesario y siempre con velo. No podían conversar a solas con ningún hombre bajo la pena de ser considerada como mujer indigna y hasta adúltera. ¿Les suena conocido hasta nuestros días? Siempre se le atribuía la esterilidad de la pareja. La discriminación en casos de adulterio era radical. 3 veces al día, todo judío varón rezaba así: bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo. Y el rabinismo de la época de Jesús repetía tercamente que mucho mejor sería que la ley desapareciera entre las llamas antes que ser entregada a las mujeres. ¿Imaginan ustedes este contexto? ¿Imaginan cómo era la situación? ¿Este contexto nos demuestra la difícil situación de las mujeres? Se había olvidado de que creó pues Dios al ser humano a imagen y semejanza suya. A imagen de Dios le creó, hombre y mujer. ¿Eso en qué cita está? Génesis, efectivamente. Es decir, iguales en dignidad. En el texto bíblico no encontramos que el hombre deba estar por encima de la mujer, que la deba someter, esclavizar, controlar. El texto claramente señala que hombre y mujer somos iguales porque ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a mujeres que tuvieron papeles relevantes en el pueblo de Dios: Eva, Sara, Rebeca y Raquel. En ellas se constituye y prospera todo un pueblo. Cuando es oprimido y esclavizado aquel pueblo, son las mujeres Sifrá y Púa, las parteras,
la hermana no nombrada de Faraón y la madre no nombrada de Moisés, quienes protegen al futuro líder de los hebreos. Moisés, a quien Dios escoge para guiar y liberar a su pueblo, se acordarán de eso. Dios escoge a Moisés para liberar a su pueblo de la opresión de los egipcios y para guiarlos a la tierra prometida, porque Dios ha oído el grito de las súplicas. Las profetisas Judith y Débora, esta última fue jueza. ¿Cómo es que se pasó entonces, teniendo un papel tan activo las mujeres en la historia de salvación, cómo es que se pasó de que las mujeres pudieran ser juezas a que ni siquiera puedan ser testigas? Luego tenemos el Evangelio como fuente iluminadora en la redignificación y liberación de las mujeres. Los Evangelios nos muestran cómo la vida de Jesús, a pesar de haber podido vivir con los privilegios que les daban a los hombres en sus tiempos, siempre tuvo una opción preferencial por los más pobres y discriminados, entre ellos y entre ellas las mujeres, para quienes siempre tuvo una buena noticia, a quienes les mostró el verdadero amor de Dios. También vemos cómo la presencia de las mujeres fueron fundamentales en la misión de Jesús. En el primer milagro en las bodas de Caná, se acordarán de ese pasaje, vemos cómo es María quien está atenta a las necesidades que hay a su alrededor, quien lo expresa y hace lo posible para dar respuesta. María, a pesar de que Jesús pareciera negarse, lo anima a hacer algo para resolver la falta de vino en las bodas. Esa capacidad que tiene María de mirar las necesidades y el bien de las otras personas, pareciera ser que Jesús lo aprende de María desde que está en su vientre, cuando sale al encuentro de su prima Isabel, y hacia adelante será una actitud siempre presente en la misión de Jesús. Jesús entonces se deja guiar por una mujer. En el pasaje de la mujer adúltera, se acordarán ese pasaje que está en Juan 8, 1-11, Jesús cuestiona la violencia, cuestiona a los hombres que quieren apedrear a esta mujer y cuestiona la ley de su tiempo que genera muerte. Lo que ve en esta mujer es la imagen de Dios y ve el valor de la vida. Desde este pasaje, hoy Jesús nos llama, cuestionando nuestra cultura, nos exhorta a practicar activa y desinteresadamente el bien de las otras personas, a rechazar toda forma de violencia, a no justificar la violencia hacia las mujeres, particularmente como hombres, les hace la invitación a hacerse responsables de la violencia que ejercen. Nos llama a iniciar la conversión en la vida propia y en la comunidad. Jesús se niega a seguir las reglas machistas de su tiempo. Siguiendo su ejemplo, también tenemos que negarnos a esas prácticas que siguen violentando a las mujeres. En algunos casos tan extremas como la desaparición, como el feminicidio, que en este tiempo también han corrido videos en donde dice que el feminicidio no existe y eso es real, lo estamos viviendo a diario, y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Por ejemplo, podemos ver a la mujer que padecía flujo de sangre. Recordemos que en tiempo de Jesús, una mujer con flujo de sangre era considerada impura y todo lo que tocaba siempre se consideraba impuro, por lo cual era totalmente marginada y excluida de la comunidad. En este pasaje vemos a una mujer llena de fe y activa. Ella no espera pasivamente, va en búsqueda y dice, si logro tocar, aunque sea su ropa, sanaré. Este es el espíritu con el que muchas mujeres hemos caminado los últimos tiempos, sabiendo que una fe con obras, una fe con acciones, puede cambiar las realidades de dolor que nos afectan, que afectan a los otros y a las otras, y que afectan también a nuestra madre tierra. Veamos ahora cómo actúa el pasaje de Jesús y la samaritana, en Juan 4, 6:30. Los hombres tenían que cumplir con cierto comportamiento para considerárseles honorables y dignos, como es el caso de la virilidad, la fuerza, el poder, la inteligencia, la autoridad, el prestigio. Las mujeres, en cambio, debían practicar el pudor, el recato, la timidez, la fidelidad, el servicio.
Se consideraba que los lugares públicos eran para los varones, los lugares privados como la casa eran para las mujeres. Como ya habíamos dicho, ellas no podían hablar en lugares públicos, mucho menos en la sinagoga. Esto nos suena conocido todavía, o algunas de estas cosas nos suenan conocidas todavía hasta nuestros días. Cada uno reflexionemos en lo que vive en la cotidianidad. La samaritana no cumplía con ninguno de estos aspectos. Incluso por ello se encontró a Jesús, ya que acudía al pozo en un horario distinto al que iban todas las mujeres, debido a que la consideraban impura y mala. A ella le asombraba que Jesús le hablara, debido a que además de ser judío, los judíos discriminaban a los samaritanos, recordemos eso en ese tiempo, es un hombre, y ella no era socialmente considerada una buena mujer, como ahora decimos, sino que era una mujer impura. El diálogo de Jesús con la samaritana es un diálogo entre iguales. Eso, por supuesto, molestó a muchos, porque querían mantener su superioridad frente a los demás, querían mantener su poder. La actitud de Jesús es de valoración, de respeto, de liberación, de igualdad y de amor. En Jesús resucitado se aparece a María Magdalena, una mujer. Jesús privilegia a una mujer siendo testiga de su resurrección. Si hubiera pensado como los hombres de su tiempo, hubiese esperado a que llegara un hombre a su sepulcro, porque a las mujeres no se les creía. Pero Jesús sabe que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades. Por eso le dice, ve, le da una encomienda, ve a decir a mis hermanos. Aún hoy cuando queremos descalificar la palabra de alguien, ¿qué le decimos? Pareces vieja chismosa. Hasta nuestro tiempo la seguimos desacreditando. O en casos como la violencia sexual hacia las mujeres, se duda mucho de su palabra y de su conducta. Luego decimos, seguro miente, seguro ella lo provocó, es que así iba vestida, por eso le pasó lo que le pasó. Seguimos teniendo un montón de prejuicios machistas que siguen culpabilizando a las mujeres y no nos ponemos a pensar ni a tocar el corazón con esa actitud de Jesús. En este pasaje, Jesús nos enseña a confiar plenamente en las mujeres comprometidas. Jesús reconoció la discriminación y la violencia que vivían las mujeres. Se indignaba frente al trato que recibían las hijas de Dios, sus hermanas. La actitud de las diferentes mujeres y la de Jesús nos invita a quitarnos las vendas del machismo. Nos enseña a no conformarnos, a defender la dignidad y vida de las mujeres, a evitar que la violencia y la discriminación se vuelvan cotidianas en la vida, como luego eso ocurre. Las normalizamos y las volvemos tan cotidianas. Las buenas nuevas para las mujeres que caminaron junto a Él fueron, ya no las van a matar, ya no las van a excluir. Esa fue la buena nueva de Jesús para con las mujeres. Ya no las van a discriminar. Su palabra valdrá lo mismo que la de un hombre porque es verdadera. Por eso le dice, ve y anuncia a mis hermanos, aun cuando eso no estaba permitido. Hoy esa actitud de las mujeres, Jesús y la acción de la Iglesia Católica sigue siendo necesaria, porque la participación de las mujeres en la Iglesia Católica es cada vez más amplia, si no, veamos aquí, y fundamental en esta misión humanizante. También porque la violencia, exclusión, explotación y muerte de mujeres sigue estando presente. A continuación les comparto algunos datos que dan idea de esto que les estoy comentando. Respecto a la violencia que viven las mujeres en México, el documento Información sobre Violencia contra las Mujeres, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala los siguientes datos respecto a 2019. Se denunciaron 980 casos de feminicidio. Existieron 2.818 casos de homicidio doloso. Víctimas de lesiones dolosas, 65.525. Víctimas de trata de personas, 387. Llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres, 197.693. Llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, 274.487. El diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México
2019 realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en el periodo comprendido entre el 15 de junio del 2012 y el 31 de julio del 2017 se identificaron 5.245 víctimas en los delitos de materia de trata de personas, de las cuales 3.308, o sea el 63% son mujeres, 1.086, el 21% son niñas, 492, el 9% son hombres y 289, o sea el 6% son niños. Esta es una realidad que mañana igual compartiré el trabajo que estamos realizando en Tlaxcala. En este contexto, el Plan Global de Pastoral 2031-2033 reconoce la violencia que estamos viviendo las mujeres en México, en el número 41, y nos llama a mantener la misión de Jesús para redignificar y liberar a las mujeres. En la opción por una iglesia pueblo, en su inciso E, nos llama a promover el liderazgo femenino y dar una participación más amplia en la vida de la iglesia desde un auténtico respeto de su dignidad. Sucede con frecuencia que a la mujer en la iglesia no se le da el papel que le corresponde, aun cuando nuestras parroquias son ellas las que hacen presencia en los diferentes servicios, son las que más participan en la liturgia, cantan en los coros, son sacristanas, son secretarias en la oficina parroquial, las que organizan las celebraciones, las que hacen las visitas y llevan la comunión a las personas enfermas, son catequistas o pertenecen a un grupo comunitario, a un movimiento, a una asociación. La mujer tiene que dejar de ser violentada y discriminada con la sociedad, en la familia, pero también dentro de la iglesia. Es una exigencia de justicia y coherencia de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, pues hasta que esa violencia y discriminación no termine en los diferentes espacios, no podremos decir que no se hace diferencia entre hombre o mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús, como nos dice la Sagrada Escritura. En la diócesis de Tlaxcala, todo lo anterior se expresa en el trabajo realizado para prevenir e incidir ante la violencia y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Como ya dije antes, no expondré esta experiencia porque mañana habrá un espacio para ello, pero comparto que quien más participa en estas acciones son las mujeres, desde las diversas actividades que desarrollan en sus parroquias. A nosotras nos alegra mucho que en el actual Plan Diocesano de Pastoral 2019-2023 se reconozca esta problemática y se nos llame a actuar. Me parece importante compartirles que las mujeres aportan su trabajo no solo a la lucha para liberar a las mujeres de la violencia, también lo hacen para el cuidado de la casa común, la asistencia a la población transmigrante y otras problemáticas. Por ello, su aporte es importante. Esto no quiere decir que no haya hombres, también los hay que trabajan a la par, reconociendo siempre que ambos somos iguales en dignidad. Hay aún un largo camino para que se erradique la violencia hacia las mujeres y también las otras problemáticas que afectan a la humanidad y la madre tierra. También es claro que cada vez hay una mayor participación de las mujeres para dar respuesta a las necesidades que hay en el pueblo de Dios, siempre con la iluminación del Evangelio y los documentos de la Iglesia. Para nosotras es importante que desde nuestra fe viva, activa, continuemos sembrando para que algún día las mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia y explotación sexual, porque ese es el reino que el Padre Bueno nos ha prometido. Un mundo de hermanos y hermanas, de iguales, donde todos y todas nos reconozcamos hijos e hijas amadas de Dios, comprometidos y comprometidas en la transformación de la sociedad, cada uno y cada una desde sus riquezas y posibilidades, asumiendo las actitudes de Jesús, de valoración y respeto de todos y todas. Este es un breve mensaje que en las reflexiones que cotidianamente y en el trabajo que vamos realizando hemos construido en el equipo. Creo que una deuda que la Iglesia tiene con nosotras es reconocer ese trabajo que hacemos cotidianamente, es dar el papel que tenemos y tendría que haber un papel de liderazgos dentro de las iglesias. Si uno mira a nivel de estructura, los liderazgos están enmarcados en los hombres, difícilmente en las mujeres. Actualmente el Papa Francisco ha empezado a nombrar a algunas mujeres, pero también nos llama a mirar ese ejemplo de Jesús. Jesús es claro en el Evangelio, Jesús es súper claro, reconocer la dignidad de todos y de todas, reconocer también que nos ha dado capacidades para desarrollar
esos talentos que nos ha dado y que muchas veces se niega que las mujeres tengamos esas posibilidades y esas capacidades. Yo creo que el reto es cómo las mismas mujeres vamos también hablando sobre eso y vamos ganando esos espacios. Cómo también se cambian actitudes machistas en los servicios que damos en nuestras parroquias o nuestras diócesis. Cómo vamos reflexionando y vamos asumiendo que nos criaron en una cultura machista, pero tenemos que caer en la cuenta de eso y tenemos que cambiar, así como lo hizo Jesús, tal cual, reconociendo esa dignidad, pero además no solo reconociéndola, sino haciendo acciones para ir avanzando frente a ello. Yo aquí la dejaría. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Alejandra que nos presenta esta realidad tan cruda sobre la situación de las mujeres en la Iglesia y la situación de violencia en México que estamos viviendo, y un claro llamado que nos hace ella a actuar, pero actuar desde la novedad de Jesús, que vino a traer vida nueva de manera especial para las mujeres de su tiempo y en ellas a todas nosotras. Le damos la palabra entonces ahora a la doctora Lucía Aurora Herrerías Guerra. Okay. Muchas gracias. En lo que les voy a compartir, voy a partir un poco de mi historia y las conclusiones que he ido sacando y por dónde Dios ha ido llevando mi vida a partir de allí. Porque todos somos frutos de una historia en la que se entrelazan hechos que recibimos ya dados, que no podemos cambiar, y eventos en los cuales vamos haciendo opciones y tomando decisiones que van llevando nuestra vida en una determinada dirección. Yo nací en la Ciudad de México, en una familia de 9 hermanos. Soy la mayor de 9 hermanos, eso ya es un hecho que condiciona la vida. Crecí en un ambiente de fe, mis padres eran activos en el movimiento familiar cristiano, un ambiente de fe y un ambiente de cultura. En casa se hablaba de música, de literatura, de historia, de política, de justicia social. Yo tenía 12 años en la crisis del 68 y en casa las conversaciones eran si los estudiantes, si el presidente, si los granaderos. Para mis papás fue siempre muy importante que todos, los 4 varones y las 5 mujeres, llegáramos a tener una formación universitaria. En ese aspecto nos exigían a todos igual. Tuve una adolescencia tormentosa, muy rebelde, y en mis sueños de independencia y aventuras empecé a sentirme limitada por una sociedad en la que muchas cosas no las podía hacer porque eres mujer. Y como tal corres peligro, no puedes andar sola de noche, no puedes ir a lugares solitarios, no puedes ir a tal sitio, no puedes ir a tal otro, porque eres mujer. Allí empezó para mí un camino de aceptar mi ser mujer en esta sociedad y de búsqueda de un lugar y una manera de realizar mi tarea en el mundo, en este mundo. El llamado de Jesús a seguirle, dejándolo todo en la vida consagrada, lo intuí por primera vez a los 14 años, en unas misiones con las religiosas de mi colegio en el estado de Hidalgo, con los otomíes. Desde entonces, los pueblos originarios de México han sido para mí una inspiración y una motivación para intentar vivir una fe concreta que desemboca en la solidaridad y en el compromiso con la justicia, llevando el Evangelio a todos sin destruir los valores genuinos de cada cultura, un desafío siempre presente. Hablaba hace un momento de mi búsqueda de un lugar como mujer en esta sociedad y en este mundo. Una tía mía
profesora de historia, me decía un día, cuando yo era adolescente: un hombre no tolera que su novia o esposa sepa más, esté más preparada. En el campo del trabajo, una mujer tiene que estar doblemente preparada que un hombre para obtener el mismo empleo. Como ven, esto era como alimento para mi rebeldía, ¿no? Entonces, pienso que esto es una triste realidad, pero en la universidad pude comprobar que, gracias a Dios, esto no era siempre así. Tuve amigos varones muy queridos hasta la fecha, en los que descubrí que era posible una relación de amistad, de comunidad filosófica, éramos estudiantes de filosofía, de comunidad filosófica y fraterna. Eran los años, mis años universitarios, eran los años de florecimiento de la teología de la liberación. Enrique Dussel acababa de llegar exiliado a México, y algunos compañeros tuvieron la iniciativa de invitarlo a darnos un curso de filosofía de la liberación, con la autorización del director de la carrera de filosofía. Así tuve la suerte de aprender mucho del filósofo argentino. Éramos un grupo de amigos que teníamos la inquietud fuerte de transformar la sociedad. En nuestras charlas en la cafetería nos preguntábamos cómo hacer de la filosofía un instrumento de cambio, un instrumento de concientización, de despertador de conciencias. Para nosotros la filosofía no era un asunto de salón de clases, sino el instrumento para enseñar al pueblo a pensar, a descubrir sus derechos y a luchar por ellos. En ese tiempo fui aprendiendo más a orar, a dialogar con Jesús de una manera personal. Leía el Evangelio y esas palabras, dejándolo todo, lo siguieron, me martillaban la mente y el corazón. Cuando finalmente Jesús consiguió mi sí, empezó otra búsqueda de cómo concretar ese sí como mujer en la iglesia. Cómo plasmar, en dónde, ese seguimiento de Jesús al que me sentía llamada, pero en unos moldes diferentes de los que conocía. Cuando estaba en esta búsqueda, conocí a la Fraternidad Misionera Verbum Dei, que fue fundada en España en 1963. Las misioneras jóvenes no hacía ni un año que habían llegado a fundar a México y estudiaban teología en la misma universidad donde estudiaba yo, en la Universidad Iberoamericana. Me conquistó su manera de vivir en medio de la gente sencilla, me conquistó su casa pobre, la capilla que invitaba a orar y que estudiaban teología. Me sentí en comunión con la misión de llevar el Evangelio a todos, pues ya iba entendiendo que la mejor manera de hacer que una persona se ponga de pie es ayudarle a descubrir que es hija de Dios y que por lo tanto tiene una dignidad que nadie debe pisotear. Además, un auténtico encuentro con el Señor suscita una nueva mentalidad, que, como dice el Papa en Evangelii Gaudium, hace pensar en términos de comunidad y comunión de bienes. Esto puede parecer un proceso lento, y todos ustedes que están en esta pastoral lo experimentan seguramente, lo saben, pero es la auténtica raíz de toda transformación social. La redención de Jesús tiene un sentido social porque Jesús viene a transformar no solo a la persona, sino también nuestras relaciones sociales. Terminé los estudios de teología en Manila, en Filipinas, y luego fui enviada a obtener el doctorado en filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma. Así estuve dando clases de filosofía en un instituto teológico que tenemos, Verbum Dei, durante 25 años. Menciono el Instituto Teológico porque fue una aventura especial, pues desde el principio no solamente los estudiantes eran misioneros, misioneras y matrimonios misioneros, que son las tres ramas de la fraternidad, de la comunidad a la que pertenezco.
Los alumnos eran misioneros, misioneras y matrimonios misioneros, sino que además el claustro de profesores ha estado siempre formado por miembros de las 3 ramas, por misioneros, misioneras y algún matrimonio misionero. Varias misioneras han ido asumiendo en distintas ocasiones la dirección del instituto, aprobado como instituto filial por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. En todo esto veo un signo del espíritu y una esperanza para el papel de la mujer en la Iglesia. Por esto creo que es una tarea a la que no debemos renunciar. Es necesario que no solamente haya mujeres que estudien teología, sino que sean verdaderamente teólogas. Se está empezando a hacer, pero todavía nos queda mucho por andar. En septiembre de 2012 fui elegida presidenta de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Realmente somos 3 ramas, las 3 ramas que mencioné. Cada rama tiene su responsable general y además hay un presidente del conjunto de las 3 ramas. Y por deseo del fundador de la comunidad, un sacerdote español, Jaime Bonet, el servicio de presidente tiene que alternarse, un sexenio misionera y el siguiente sexenio misionero. Entonces, bueno, en 2012 fui yo elegida presidenta de la fraternidad por un periodo que terminó en 2018. Esto también es algo novedoso en la Iglesia, que manifestó su acuerdo al ser aprobadas nuestras constituciones en el año 2012 precisamente. Una de las convicciones de Jaime Bonet, el sacerdote que fundó nuestra comunidad, murió hace 2 años, ¿no? Era que se necesitaba un papel más activo de la mujer en la Iglesia, tanto en la predicación de la palabra como en los puestos de dirección y de gobierno. Él comentaba mucho la experiencia en su familia, ¿no? Él decía, yo veía a mi padre y a mi madre que ninguno mandaba más que el otro. Entonces, cuando él empezó en seminarios y a ser sacerdote, dice, yo no me di cuenta que en la Iglesia faltaba esto. ¿Por qué no podía ser la Iglesia como era entre mi padre y mi madre? Creo que ese camino de un papel más relevante en la predicación y en los puestos de dirección y de gobierno, como ya mencionaba Alejandra, es un camino posible si nos abrimos al regalo de la humildad diaria, sin feminismos ni machismos, sino aportando cada uno y cada una los dones que hemos recibido de Dios para extender su reino. Lo urgente es evangelizar y ayudar a descubrir a las personas de todos los países, de todas las edades, que hay un Padre, que es Padre y Madre, como bien dijo Juan Pablo I, que quiere a todos sus hijos e hijas sentados alrededor de la mesa. Solo que esto hay que hacerlo por sus caminos. Un texto del Evangelio muy significativo para mí, que creo que está a la raíz de la espiritualidad de cualquier servicio pastoral, es cuando Jesús cura a la suegra de Pedro. Y nos dice el evangelista que Jesús curó a la suegra de Pedro y ella se levantó y se puso a servirlos. Durante muchísimos años este pasaje me enojaba muchísimo, ¿no? Yo decía, sí, claro, Jesús curó a la suegra para que le sirviera, ¿no? Parecía como, sí, esto, ¿no? Jesús solamente la curó para eso. Pero hace no mucho me di cuenta de que la suegra de Pedro se pone a hacer justamente lo que Jesús hace. No he venido a ser servido, sino a servir. Yo estoy en medio de ustedes como quien sirve. Jesús cura a esa mujer para que sea su seguidora, para que sea su discípula, para que lo imite y haga lo que él hace. Esta es la invitación y el camino para todos, hombres y mujeres. Reclamar el derecho a ponerse al servicio por amor, como Jesús. Es el camino del reino, el camino de la libertad, el camino de la vida. Un camino difícil de seguir, duro de aprender. El reto, sin embargo, no lo veo solamente en el trabajo de equipo entre hombres y mujeres, sino en la colaboración y apoyo mutuo entre las mujeres mismas.
Y aquí voy a compartir algo que dudé en compartir, pero es muy interpelante. Encontré hace un tiempo una afirmación de un autor del siglo XVI o XVII, me parece, que dice, es una afirmación que nos va a hacer saltar, dice este autor, que era un obispo, creo, dice, dada la incapacidad inherente a las mujeres de trabajar juntas, cualquier grupo que no tuviera guía del clero ni supervisores seglares del sexo masculino estarían condenadas al fracaso. Uno de mis grandes deseos es demostrar la falsedad de esa apreciación. Por desgracia, con frecuencia hay hechos que parecen demostrar su verdad. Probablemente hay razones históricas y quizá prehistóricas, pero muchas veces las relaciones entre nosotras, las mujeres, están marcadas por la rivalidad. No es raro encontrar mujeres que en igualdad de circunstancias aceptan con más facilidad las opiniones y la dirección de un varón que la de otra mujer. Y esto lo digo con muchísimo dolor. Necesitamos valorarnos a nosotras mismas y entre nosotras mismas. Y el camino para ello sigue siendo la asimilación del Evangelio de Jesús, de sus valores y de su manera de amar. Contamos con la ayuda de María de Nazaret y también quisiera decir algo de ella. La imagen tan frecuente de María, callada y sumisa, chocaba de frente con mi ideal de mujer. Por lo tanto, ella no tenía mucha voz en mi vida, hasta que la fui conociendo. María de Nazaret es la mujer, subrayado y con mayúsculas, que abre totalmente su vida a Dios y por eso la palabra se puede hacer carne en ella. Esa apertura de María no es pasividad, sino que la pone en camino hacia la montaña con Isabel y la hace proclamar que el Señor derriba a los potentados de sus tronos y despide a los ricos con las manos vacías y levanta a los humildes. María es la primera seguidora de Jesús, la mujer firme al pie de la cruz, como madre y como discípula de Cristo. Y es ella, la mujer orante, que mantiene unida a la herida comunidad de Jesús en espera de la resurrección. El título de este panel es Espiritualidad, Servicio y Liderazgo de la Mujer en la Dimensión Social de la Fe. Pienso que es una espiritualidad arraigada en el seguimiento de Jesús, que no vino a ser servido sino a servir. Un liderazgo no de dominación y de poder, sino de entregar la vida como Jesús, al que nadie le arrebató la vida, sino que la dio voluntariamente. Solo una iglesia en la que todos, varones y mujeres, mujeres y varones, vivamos este tipo de liderazgo, será un signo del reino de Dios y podrá irlo haciendo presente en este mundo. Los desafíos son tan grandes y la realidad es tan dura que corremos el peligro de quemarnos. Termino con una experiencia personal. Cuando fui enviada a Filipinas, cuando tenía alrededor de 30 años de edad, después de estar algunos años en Europa, fue para mí como volver a un país pobre después de haber estado en Europa. Y después de un poco tiempo de estar en ese país plagado de injusticias, de desigualdad social, sentí que todos mis esfuerzos eran en vano, que nada cambiaba, que no valía la pena seguir. En un rato de oración ante Jesús Eucaristía, le expresé toda la desilusión y el desánimo que sentía. Entonces percibí dentro de mí estas palabras de Jesús: yo sigo creyendo. En un momento se despejaron los nubarrones y le dije a Jesús: si tú sigues creyendo, yo también. Y estas palabras me siguen sosteniendo hasta ahora. Seguimos trabajando por la justicia, porque Jesús resucitado sostiene nuestra esperanza.
Y nos recuerda lo que escribe el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 279. No leo todo el párrafo porque es muy largo, solamente el inicio. Él habla de esta desesperanza que nos puede llegar al ver nuestros fracasos, al ver que nuestra entrega no tiene fruto. Entonces él dice, tenemos que recordar que ningún acto realizado con amor se pierde. Ninguna preocupación sincera por los demás se pierde, ningún acto de amor a Dios. Y termina este número 279. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca. Agradecemos a la doctora Lucía este importantísimo aporte. Y les queremos recordar que si alguien tiene preguntas, por favor levante su mano para que los compañeros recojan el papelito y nos lo puedan traer a la mesa. Muchas gracias. Le damos entonces ahora la palabra a la doctora María Luisa Aspe. Pues muy buenas tardes. Gracias por... Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a centrar en el subtítulo del tema de la invitación, que son las deudas de la Iglesia. Y voy a ir intercalando. En el texto dejo una presentación con datos duros y cifras por si les interesa, pero para ir en la misma tónica no lo haré. Y pues intercalando también algunas experiencias. Comienzo con una frase de este gran teólogo protestante, Jürgen Moltmann, que decía, si las mujeres hubieran tenido que permanecer en silencio, no tendríamos ningún testimonio de la resurrección, ¿no? Y creo que esto es importante para entrarle al tema del aporte de la mujer en la Iglesia y también de la deuda. Yo no voy a hablar por cuestión de tiempo de mi trayectoria, que tiene mucho que ver con lo que hago, por supuesto, pero puedo decir que como mujer laica, académica, lo que se ha requerido para trabajar en la Iglesia, sobre todo en ámbitos jerárquicos, ¿no? Pues es una fe medianamente madura, una gran tolerancia a la frustración, no una voluntad férrea y buen estómago. Y creo que con el tiempo y con los años uno va también pues pudiendo distanciarse de las cosas que antes le conflictuaban, aunque éstas no desaparecen por completo. Miren, hace 2 años me invitaron, el Papa Francisco organizó un encuentro latinoamericano y invitó a 14 mujeres de todo el continente para hablar de la mujer en la Iglesia. De México asistimos 2 religiosas y yo, como presidenta de la CIRM, y luego estaba otra religiosa que trabajaba en Roma, y al fin y al cabo, pues bueno, yo era casi la única laica en el encuentro. Y lo que fue muy interesante es que, bueno, de entrada nos dijeron no se va a tocar el tema del sacerdocio femenino, ¿no? Pero lo que queremos ver es cuál ha sido su experiencia en esta iglesia. Y hubo testimonios durísimos de religiosas que hablaban del abuso físico, del abuso sexual, del abuso emocional que sufrían en las parroquias y y también de los obispos, y creo que eso fue muy sano porque puso el estado de la cuestión de decir, queremos ser iglesia, queremos caminar con nuestros pastores, pero nuestra experiencia es esta, ¿no? Bueno, pues yo empiezo con un punto que le he llamado la narrativa infravalorativa de la mujer. Y recurro aquí a un gran historiador del concilio, Joseph Lortz, que decía en 1965, casi como vaticinio, ¿no?, que la razón histórica y todo lo que estaba sucediendo a principios de los 60 llevaba a la Iglesia a que tuviera que asumir esta idea de alteridad o de otreidad. Y la Iglesia reconocía que la otredad del otro estaba bien siempre y cuando este otro se acoplara a una específica manera de existir. Es decir,
que aceptara el comportamiento ya establecido y regulado por la propia Iglesia. Pero el problema que yo encuentro con la mujer es que la mujer nunca fue interpretada en la Iglesia, ¿no?, como otredad. La mujer se dio por sentada, ¿no? Formaba parte indisociable del cuerpo de la Iglesia, y no fue sino hasta el Concilio Vaticano II y específicamente hasta Humanae Vitae que la Iglesia se percató de que la mujer era otra. La mujer no la podía dar por sentada y no era además casi que una derivación, aunque pecadora, de la Santísima Virgen. Y en este sentido, pues hay toda una narrativa infravalorativa sobre la mujer en la que se habla, pues somos el receptáculo del pecado, o una mala lectura de San Pablo, ¿no? Y que por otro lado, pues bueno, esto se va cambiando en el momento que la Iglesia se da cuenta de este pluralismo. En este sentido, es interesante que cuando preparé mi ponencia para Roma, entrevisté a muchos pastoralistas, ¿no? Y era interesante, sacerdotes y religiosos, y me decían, hace 15 años que a ninguna mujer la confieso en temas, laica, casada, ¿no? La confieso en temas de anticoncepción, ¿no? Los confieso de otros temas, el chisme, el pleito, lo que sea, pero nunca en temas de anticoncepción. Y esto, yo digo, obviamente no lo van a hacer público, ¿no?, pero es lo que nos permite, pues, medirle el agua a los camotes de que la mujer es otra y no solo lo que dice el magisterio de la Iglesia. Entonces, en síntesis, hay una narrativa infravalorativa de la mujer que tiene raíces históricas y que se nos ha hecho piel, se nos ha hecho cuerpo, incluso a las mujeres. Es muy común oír a una mujer decir la monjita. O sea, no puedes decir la monjita menos que mida menos de 1,50, ¿no? Pero es decir, esta cosa del diminutivo para ser menos, y oímos a muchos sacerdotes, incluso en pastoral social, que lo hacen, ¿no? Hay esta cosita, un dejo de infravaloración. Segunda pauta que yo encuentro aquí es el clericalismo y el machismo eclesial. Es decir, y aquí cuento una anécdota, hace muchos años, después de dar una conferencia, se acercó un obispo, que ya ahora es emérito, obviamente no digo el nombre, pero somos buenos amigos, y me dijo, doctora, qué sorpresa conocer a una mujer que piense. Y me lo dijo amable, y le dije, monseñor, la sorprendida soy yo, que a su edad sea la primera que conoce, ¿no? Pero en esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no depende de buenas o de malas fes. La cultura la traemos interiorizada y hecha piel. Como dicen en frases llanas, la cultura es el pellejo, la traemos tan puesta que no nos damos cuenta de esto. ¿Y dónde empieza la cultura machista? En los seminarios. No importa si son diocesanos o si son religiosos, la cultura machista empieza en los seminarios. Y esto yo llevo pues más de 20 años dando clases en los seminarios, tolerancia a la frustración, ¿no? Me gusta mucho la verdad, pero es interesante porque es entrar en contacto con una mujer laica que tiene, pues tiene lo que se necesita para que sea aceptada en dar la clase, ¿no? Pero que no es ni su mamá, ¿no?, ni la que sirve, ni la que lava. Y en este sentido, yo decía que es muy importante que cada vez más haya mujeres en los seminarios, porque esto le da de veras una tónica diferente a la relación y que sea una relación fraterna, sana, normal, pero con mujeres como iguales y no en otro sentido, ¿no? Por otro lado, aquí un tercer punto, voy a dejar muchas cosas de lado, pero que me parece importante, es retomar los datos de las encuestas. Primero, la encuesta que sacamos en Indosoc en el 2013, la encuesta sobre cultura y práctica religiosa en México, Creer en México, donde las mejores evaluadas, el agente, vamos a decir religioso, mejor evaluado en México, son las religiosas. Ahí había muchas anécdotas muy interesantes que nos decían,
en Chiapas, por eso, a mí me gusta más la misa de la madrecita que del padre. Pues sí, a nosotros también, pero no es misa, ¿no? Entonces, bueno, datos como estos, o yo me confieso con la hermana, no con el padre. ¿Y qué eran las características? Ahí les incluyo los datos de esto, de decir, ¿por qué las mujeres? Porque las mujeres nos dicen trabajan horizontalmente. Las mujeres no trabajan de la cumbre al valle, sino trabajan y hacen pastoral como iguales. Y en esto resalta, por supuesto, el trabajo de las religiosas. Incluso las de vida contemplativa estaban dentro de esto, ¿no? Miren, hay unos datos que en el texto largo y en la presentación están del Latinobarómetro, que les recomiendo que se metan a ver porque son actualizaciones cada 6 meses de las estadísticas y que tienen muchas que ver con la Iglesia. Y nuestro mal es un mal que padece todo el continente y toda Latinoamérica en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de datos duros? La mujer es la mejor valorada, fundamentalmente las religiosas dentro de la Iglesia, pero también las laicas, y dicen pocas laicas que participen activamente, ¿no? Y de estas, las más valoradas, como las que trabajan en apostolados de frontera. Ahorita que oíamos el testimonio del fray Julián Garcés en voz de Alejandra, ¿no? Migrantes, prostitutas, personas en situación de calles, enfermos, en fin, ¿no? Entonces, sí, otro dato interesante, y es que en el caso mexicano, datos duros, avalados científicamente, la transmisión de la fe de los sacerdotes a los fieles es del 7%. No les quiero decir qué significaría esto si no hubiera sacerdotes. Lo que quiere decir y que quiero resaltar es que hay mucho más transmisión de la fe por vía de las mujeres, madres, abuelas fundamentalmente y religiosas. Entonces esto es un punto que hay que tomarlo en la misión de la Iglesia y en la pastoral social, que si no valoramos la acción de las mujeres, esto se acaba. No estoy poniéndole límites a la providencia, pero estoy diciendo desde el punto de vista de la misión. Dato importante y muy preocupante, las mujeres entre 22 y 36 años de edad están saliendo de la Iglesia. Estos son datos estadísticos, este es un fenómeno latinoamericano que también se corrobora en México. México en este sentido es menos duro que el caso de Brasil, que el caso de Chile o que el caso de Ecuador, pero las mujeres están yendo. Y este rango de edad que yo les menciono, que son mujeres en edad fértil, y las mujeres cuando se van, se llevan a sus chamacos, no se van solas. Entonces, lo que hicimos el doctor Rodolfo Soriano, un gran sociólogo de la religión, y yo, fue analizar estas mujeres que se van y que se están yendo de manera creciente, están saliendo de la Iglesia, ¿a dónde se van? Hay unas que se van a la nada, es decir, una ética sin religión, pero la inmensa mayoría se van a grupos y a confesiones neopentecostales. Hicimos un esfuerzo titánico de poder entrevistar a estos segmentos una vez que se fueron. Y aquí creo que es lo importante para la pastoral social. ¿Por qué se fueron? ¿Qué no encontraron en la Iglesia para que se tuvieran que ir? 3 cosas. Primer cosa, espacio físico. Fíjense qué importante y qué fácil que lo pudiéramos dar. ¿Qué es espacio físico? Un salón en una parroquia donde el señor cura nos permitiera reunirnos y hablar de nuestras cosas, hacer comunidad. No hay espacio físico, primero. Pues sí lo hay, pero para otras cosas, no para las mujeres. Segundo, por falta de reconocimiento. Las mujeres laicas, religiosas, las que seamos, necesitamos el reconocimiento. El reconocimiento puede ser un cheque, que casi nunca llega, ¿verdad? Pero el reconocimiento puede ser un apapacho, o el reconocimiento puede ser, encárgate tú de esta labor en esta dimensión, o encárgate de esto, de reconocimiento. Y tercero, muy importante, y es que las mujeres se van porque no encontraron en la pastoral de la Iglesia que se hablara sobre los problemas más ingentes de su vida. ¿Y saben cuál resaltaba? Resaltaba la violencia doméstica.
No, yo les pregunté, estaban prácticamente obispos de todos y cardenales de todos los países de América Latina. Yo dije, yo busqué en internet y no encontré una sola pastoral de ustedes en sus diócesis y en sus episcopados sobre violencia doméstica, pero posiblemente estoy equivocada. Y me contestaron, no, no las tenemos. Urge pastorales, urge homilías, urge sobre violencia doméstica. No es suficiente que nos digan, ¿no? Mira, te está yendo mal con él, te casaste para toda la vida, pero vas a estar a la derecha del Padre cuando te mueras, ¿no? Entonces creo que este aspecto es importante y al mismo tiempo, ya voy acabando, es importante también poner atención a las que se van. Está en riesgo, así lo pongo con esta salida de la mujer, está en riesgo el vínculo intergeneracional en la Iglesia. O sea, se está en riesgo el vínculo de la práctica de la fe. Y este vínculo solo se mantiene si atraemos a las mujeres. Desde empezar de, ándele, niña fodonga, vaya y participe, ¿no? Hasta la cosa de que puedan encontrar, como dice el Papa Francisco, una iglesia de puertas abiertas, en fin. Hay algunos otros elementos, ya se los dejaré después, pero que son importantes. Miren, en el caso de que se dio en 1997, que esta es una fecha importante, porque el Papa Juan Pablo II les pidió a unos dicasterios que pudieran armar este documento de la instrucción sobre algunas cuestiones de la colaboración de los fieles laicos en el sagrado ministerio de los sacerdotes. Este documento tuvo un impacto decisivo en la vida de las mujeres en América Latina, porque saliendo de un dicasterio en Roma se interpretó como magisterio ordinario, que no era, pero así se interpretó. Y entonces les prohibió a las mujeres que pudieran participar en la liturgia de la palabra y en todas las labores que ellas hacían. Y miren cómo en el amor, las mujeres lo sabemos bien, ¿no? Los espacios vacíos se llenan. Y las mujeres siguieron haciendo lo que sabemos hacer, pero en otro lado. Entonces ahí están los datos que les pongo de las parteras, de las que gestionaban recursos como el agua, en distintas, el caso de Brasil fue tremendo en este sentido, ¿no? Bueno, por último, y ya brincando de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Miren, de todas las carencias que tenemos en este país, la más importante es la de esperanza. Y en este sentido, las mujeres, no porque seamos suavecitas o dóciles, ¿no? Pero las mujeres hemos sido en la historia y seguimos siendo, ¿no? Transmisoras de esperanza. Me remito a un texto que yo sé que los teólogos, yo como no soy teóloga, pues no lo sé, pero les parece un horror. Bueno, yo que no soy teóloga me gustó mucho, que es este libro de este novelista francés, Emmanuel Carrère, que comparte de anécdotas de su vida, pero mete también lo que es la conversión de Saulo, ¿no? Se llama El Reino, Emmanuel Carrère. Y Carrère se pregunta cómo es posible que este disparate que es el cristianismo haya aguantado tantos siglos. Y dice Carrère, bueno, ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso en el panecito, ¿no? El omnipotente clavado en la cruz, o sea, todas estas aporías que le interesan mucho, y dice, esto ha sido posible del cristianismo, y él centra esto en las mujeres, dice, porque hay que cambiar el mundo, porque como está, no puede ser designio de Dios. Y en este sentido, pues las mujeres lo entendemos dentro y fuera de la Iglesia. Como mujeres creyentes estamos llamadas, como pasó en otras épocas importantes de la historia, a desempeñar un papel significativo en el mundo de hoy. La vocación de la mujer no solo se realiza, ya lo hemos visto, en su función familiar y social, sino sobre todo en su función humanizadora. Los testimonios que se han dado aquí de eso nos hablan. Su campo de acción, nuestro campo de acción, no es tanto la civilización como la cultura, esta que es pellejo, que se hace piel.
El alma entera, como dice San Macario, se convierte en el ojo que capta y emite luz. Ahí reside nuestra misión profética, en cuanto que los valores traducidos en vida, en cultura, en acompañamiento, en llanto compartido, confrontan la civilización actual, su desamor, su vacío, su frialdad. La mujer es, me parece, integración viviente que puede oponerse a la obra de deshumanización en la que se empeña este siglo. La mujer es el testimonio vivo de que Dios está cerca. Muchas gracias. Bueno, agradecemos muchísimo estos aportes de 3 grandes mujeres, 3 grandes experiencias. Todas nos plantean sus experiencias, grandes retos que nos dejan a la pastoral social. Ojalá que la pastoral social sea pionera en este tema, de reconocer el aporte que las mujeres hacemos en la iglesia. Y solo quedan 10 minutitos, entonces voy a dar la palabra para que respondan las preguntas que llegaron aquí a la mesa. Si hay alguien más que tenga otra hojita, por favor, levante su mano para que la pasen. Es el último momento para que ellas puedan tener las preguntas y poder responderlas. Bueno, las preguntas aquí dicen, y voy a contestar las 2 preguntas al mismo tiempo. Una dice, en mi diócesis, en medio de la violencia, el robo, los asesinatos y la lucha por las plazas, no se habla de las mujeres desaparecidas. ¿Quién nos podrá ilustrar qué hacer para que se atienda esta situación? Ya hay familias reunidas y me voy a entrevistar con ellas el viernes. Y la otra es cómo revertir la complicidad a aquellas acciones donde la mujer alimenta o provoca el machismo. Bueno, yo ahí hablaría desde nuestra experiencia en Tlaxcala, que lo que trabajamos sobre todo son esta problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que tiene que ver también con delincuencia organizada, que tiene que ver con intereses económicos y que no es fácil hablar de esta problemática estando en el sitio donde la problemática es grave. Entiendo pues esta pregunta que me hacen y la experiencia que nosotras tenemos desde el centro es siempre trabajar sobre como Jesús, el modelo de hombre no violento, ¿no? Tenemos algunos materiales que igual les podríamos proporcionar, porque donde la situación ya está muy candente, uno no puede llegar a hablar así, porque eso es sentencia de muerte para quien lo hace, ¿no? Y entonces lo que hacemos es hablar de Jesús, el hombre no violento, y la mujer en el Evangelio. Y a partir de ahí empezar un proceso. Tiene que haber un proceso largo para ir reflexionando sobre este fenómeno. Hay organizaciones a nivel nacional, está el Centro de Atención a los Derechos Humanos que está en Monterrey, que si al final de la plática se acercan conmigo, yo le puedo pasar los datos, que trabajan justo con familiares desaparecidos y el énfasis también son mujeres, que podrían orientar de qué hacer frente a esta situación. A mí me parece que la acción de la iglesia y desde la pastoral social tienen que ser procesos largos. Y lo otro de a las acciones donde la mujer alimenta o provoca el machismo, pues tiene que ver con esta cultura en la que nos criaron, ¿no? No es tanto que la mujer quiera decir o alimentar estas acciones, sino que hay una cultura que nos está educando. Y la cuestión es que son sistemas de dominación. Yo diría, el primero que hay que tomar en cuenta es el sistema capitalista que nos cosifica a todos los seres humanos, con mayor agresión a las mujeres. Y el segundo es el machismo, sobre el que hay que trabajar. Hay que reconocer y hay que trabajar y hay que desestructurar. Y esos son en procesos largos, muy largos, primero en tomar conciencia, y yo creo que Jesús en el Evangelio es muy iluminador. Los documentos de la Iglesia también son muy iluminadores y creo que tendríamos que ir haciendo teología en la vida diaria, como lo vamos experimentando en Tlaxcala, cómo vamos ubicando también y asumiendo y diciendo sí a Jesús con esperanza, a Dios en la construcción del reino, asumiendo esas capacidades también que tenemos como hijos e hijas de Dios y trabajando en una construcción de paz, en una construcción de un mundo sin violencias, pero el énfasis también tendría que estar en las mujeres. ¿Cómo vamos trabajando y vamos ubicando hombres y mujeres? Primero reconociendo que estamos construidas en ese sistema
y luego trabajando en un largo plazo sobre ir resignificando nuestro rol como mujeres en las iglesias y la dignidad que como hijos e hijas de Dios tenemos. Creo que esa es la pauta que tendría que orientar nuestro trabajo, la dignidad que tenemos como seres humanos, como hijos e hijas de Dios, a imagen y semejanza de Él. Para la persona esta de qué hacer en el caso de las personas, las mujeres desaparecidas, si al final voy a andar por acá, entonces si quiere platicamos un poco más sobre eso. Bueno, a ver, aquí me pasan dos. Dice, yo sé que apoyar a una mujer es apoyar a toda una familia porque ella es el corazón y educa al hombre. A mí me gustaría que a la mujer se le dé una formación integral. La pregunta creo que es para todas, ¿no? Si contamos con un lugar para ayudarlas. Yo creo que sí, efectivamente, una formación integral de la mujer es súper importante. En lo que yo hago, en concreto hacemos esa formación integral partiendo de una experiencia de fe, ¿no? O sea, una experiencia de fe y una lectura del Evangelio en el que la mujer tiene un protagonismo, ¿no? Como ya lo hemos visto, ¿no? La actitud de Jesús hacia la mujer es totalmente revolucionaria. Pero creo que hay muchos lugares en donde actualmente se ofrece justamente esta formación, ¿no? Yo, en concreto, bueno, trabajo con un grupo pequeño de mujeres allá en San Ángel. La mayoría en un grupo son empleadas domésticas, gente muy sencilla, en la que vamos dándoles instrucción bíblica, pero tratando de hacer el Evangelio aplicado a la vida. Y es muy bonito ver cómo en ese contacto con la palabra van tomando conciencia de sí mismas, de su dignidad, de que pueden ayudar, de que se pueden comprometer, ¿no? Entonces, esto complementado con lo que hacen otros, ¿no? De dar talleres, darles formación, de tal manera que puedan ir siendo ellas autosuficientes y vaya creciendo la autoestima, que es algo de lo que está muy dañado por las cuestiones culturales, ¿no? que hemos dicho. Entonces, sí, decididamente hay que apostar por una formación integral de toda mujer. Lo otro, la deuda que nos ponen en los… que no es uno de los principales problemas de nuestra Iglesia, la forma en que se le muestra a la mujer, esa clasificación entre la pura, la impura, la virgen, la prostituta, y no se reconoce que la visión cristiana de entender el mundo es tan diferente, la deuda, ¿no? que tenemos de poner a las mujeres en los extremos. Efectivamente, creo que esto es uno de los lastres culturales que hemos mencionado, esa minusvaloración de la mujer, esa clasificación, ¿no? de la virgen, la prostituta, lamentablemente muchas veces una mariología que más que exaltar el valor de la mujer, o sea, la Virgen María queda muy exaltada, pero el resto de las mujeres por los suelos, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario hacer una mariología desde un punto de vista femenino. Toda la teología ha sido, bueno, hasta un cierto tiempo ha sido hecho desde la perspectiva masculina, que es una de las perspectivas. Por eso creo que es necesario que haya teólogas y que cada vez más mujeres también prediquemos la palabra para aportar esa visión que nosotros tenemos y ver a la mujer como persona, como un ser humano. Y creo que en eso, en cuanto a la preparación también, el papel de la mujer en la sociedad civil se ha avanzado muchísimo más, ¿no? O sea, no hace mucho tiempo era imposible que una mujer estudiara medicina, era mal visto que una mujer estudiara, todos conocemos la historia de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, en la sociedad civil se ha avanzado bastante más que dentro de la Iglesia, aunque creo que en los últimos años se está avanzando mucho. Una última cosa solo, en los inicios de la Iglesia se están haciendo muchas investigaciones actualmente. En los inicios de la Iglesia la mujer tenía un papel mucho más protagonista y ha sido con el paso de los siglos que ha ido siendo cada vez más marginada. Entonces, en estos momentos, muchos estudios, investigadoras, teólogas y también teólogos, historiadores, que están tratando de desempolvar, ¿no? ese papel original de la mujer en la Iglesia en corresponsabilidad y trabajo en equipo y en conjunto, varón y mujer. Gracias. No hay preguntas específicas, más bien generales, entonces en lugar de retomar eso es lo que quisiera decir ya como cierre.
es la importancia de contar con datos duros. Miren, va a ser contracorriente ir introduciendo el tema de la mujer en la iglesia como algo que se da en el mundo secular en teoría, no en la práctica, que es la transversalidad del género, ¿no? Que eso pues tiene que calar en la iglesia. Y en ese sentido, yo sí me he percatado incluso con los obispos de que es mucho más importante para poder introducir un argumento, tener un dato duro, o sea, un dato que sea contundente, que refleje la realidad, que tener un argumento de mire, porque a mí me parece. Entonces, es bien importante. En 2013, cuando me tocó presentarle al Consejo Permanente para luego presentar en la Asamblea de los Obispos la encuesta, yo les preguntaba a los obispos cómo toman decisiones pastorales y me decían, pues con lo que hemos ido sabiendo. Entonces, la realidad es que ellos lo decían con honestidad, que no era a partir de datos duros de la realidad, o sea, de un diagnóstico preciso de la realidad. Necesitamos contar con esta herramienta para poder introducir un tema del papel de la mujer en la iglesia sin desbancar a nadie, sino para hacer más pues la imagen que Jesús quiere de nuestra iglesia. Les dejo la presentación que tiene esos datos duros actualizados hasta el 29 de febrero, año bisiesto, y bueno, pues hay las referencias también de dónde pueden encontrar los que se van actualizando. Les brindamos un aplauso grande a estas tres hermanas, compañeras de camino. Gracias, Alejandra, gracias, Lucía, gracias, María Luisa, por ayudarnos a clarificar en este tema del papel de la mujer en la iglesia. Y les vamos a entregar un reconocimiento a Lucía Herrería por su valiosa participación como ponente en este panel. A la licenciada Alejandra Méndez Serrano. Y a la doctora María Luisa. Les damos un aplauso. Y nos preparamos para el siguiente momento que va a continuar.